En este segundo audio estaba hablando acerca de que me sentí muy incómodo porque el apóstol Pablo le habla a Timoteo de que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, dos cosas me impactaron. Todos los hombres, o sea, no está diciendo los que fueron predestinados. Entonces ya eso bota totalmente el concepto de predestinación que me enseñaron. Y la otra cosa que me dejó inquietísimo, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esos dos conceptos nuevos ahí me botaron totalmente la enseñanza de la predestinación. ¿Qué es lo que quiero compartir con base en Romanos capítulo 9? Es importante, pero muy importante, recordar que el apóstol Pablo, la única Biblia que él está usando es el Antiguo Testamento con los profetas, con salmos y proverbios, profetas mayores y profetas menores. Esa es la palabra que él está consultando para escribir Romanos capítulo 9. Nosotros estamos de alguna forma en una ventaja porque tenemos recopilado las cartas de Pablo y tenemos recopilado el Antiguo Testamento. Y entonces, y también tenemos recopilado los evangelios. Entonces, claro, nosotros tenemos doble fuente, por decirlo así, de información. Aún así, aún así, a ver, de lo que he venido aprendiendo es que hay que estar leyendo constantemente la palabra para tener el discurso exacto del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y en toda la palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo tiene dentro de su doctrina conceptos que golpean muchísimo el concepto de la predestinación que a mí me fue enseñado. Por ejemplo, no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Entonces, si yo creo en la predestinación de que unos ya vienen predestinados para la salvación y otros no, entonces esos otros están siendo condenados, cosa que eso no está en el corazón de nuestro Señor. La otra cosa que el Señor Jesús quiere es que nosotros creamos en el verdadero arrepentimiento y creamos en el Evangelio. Entonces, para creer en el verdadero arrepentimiento y en el Evangelio, hay que presentar a las personas bien detallado el conocimiento casi científico de lo que significa transitar de ser condenado a ser salvo. ¿Cómo es que funciona ser libre del pecado? De alguna forma, pensando en solamente conocimiento. Porque realmente la salvación la da Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a la persona de pecado. Entonces ahí es donde la persona inmediatamente obtiene el verdadero arrepentimiento, porque la persona dice, yo no sabía que en mí, ahí adentro, había un ser espiritual que me gobernaba y que ese ser espiritual es enemigo de Dios, que tiene un sinónimo, Satanás, el mismísimo diablo. Entonces, el verdadero arrepentimiento va desde ese punto de vista. No es un tema de remordimiento, no es un tema de no, yo, esposa mía, yo estoy tan dolido de que tengo 20, 30 años de estar tomando licor y gastando todo el dinero. Eso se llama remordimiento. Pero el arrepentimiento bíblico es cuando el Espíritu de Dios nos convence quién es el que gobierna nuestro corazón antes de nacer de nuevo. Que no es otra cosa más que
la misma esencia de Satanás. En eso consiste el arrepentimiento. Y luego, creer en el Evangelio tampoco me corresponde a mí, sino que esa es la voluntad de Dios Padre cuando Jesucristo lo explica en el Evangelio 6, en el versículo 39 y en el versículo 40. A ver, siento que me estoy perdiendo un poco. Voy a volver a retomar lo que he venido hablando de la predestinación. Empecé diciendo que leyendo 1 Timoteo capítulo 2 me lleva a Romanos capítulo 9 y entonces de pronto me doy cuenta que el concepto de predestinación que tenía empecé a dudar de esa enseñanza, empecé a dudar de esa revelación de predestinación, de que básicamente hay personas que ya vienen, desde que vienen, entran al vientre de mamá, ya vienen predestinados a la salvación. Empecé a dudar, porque en 1 Timoteo dice que el apóstol Pablo dice que el corazón de nuestro Señor Jesucristo es que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces me quedé impactado sobre esto. Entonces me di cuenta que lo que me habían enseñado de la predestinación, y si yo utilizo siempre los mismos versículos y utilizo el diccionario, entonces no logro ver en conjunto el discurso completo de la palabra de Dios que está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde básicamente el Señor Jesús dice una y otra vez y de diferentes formas: no he venido a condenar el mundo, he venido a salvar al mundo. Entonces, ya teniendo bien claro eso, entonces cayó en el suelo, ¿verdad? Y fue un escándalo ahí en mi corazón. Digo, estoy mal con el concepto de la predestinación. Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, voy a compartir esa parte. Resulta ser que absolutamente todo ser humano que viene del cielo y entra al vientre de mamá, viene sellado y sin poder hacer nada, viene sellado para ser condenado y no poder entrar a la gloria de Dios, no poder entrar al cielo. Pero nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para que todos los hombres puedan alcanzar la salvación, no los predestinados, supuestamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de esta forma. El Señor, a través de su misericordia, solamente su misericordia, Él dice: a este lo voy a salvar. Y lo voy a salvar y le voy a dar un don de comunicación de la revelación de cómo fue que obtuvo el perdón del pecado. Cuando digo perdón del pecado, lo que quiero decir es que no me gusta usar la palabra perdón. Solamente me gusta usar la palabra cómo fue el traslado de mi corazón al cuerpo de Jesús. Me gusta más usar eso. Pero tiene que ser bien explicado, paso a paso, bien desarrollado. Entonces, la predestinación está hablando de ese grupo de personas que el Señor predestina para darles un don para comunicar el conocimiento de cómo se es libre del pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces, cuando ese conocimiento el Espíritu de Dios lo toma y lo potencia y de una vez sella a esa persona que está siendo impactado con ese conocimiento, entonces el Espíritu de Dios convence o me convenció a mí
de quién me gobernaba, me convenció a mí de cómo es el verdadero arrepentimiento, me convenció a mí que solamente el brazo de Jehová, de Isaías 53, versículo 6, yo podía ser libre del pecado. Entonces me puso todo el conocimiento de diferentes sabores, pero de diferentes sabores, y entonces me dio la capacidad para transmitir este conocimiento. Entonces, cuando Él me presenta a una persona para la evangelización, Él ya ha puesto en mí una capacidad para transmitir este conocimiento de tal forma que Él me usa como un parlante y yo estoy hablando, pues yo estoy hablando lo que Él pone en mi corazón, y el Espíritu de Dios es el que convence a esta persona. Lo puede convencer desde la primera vez, pero podría ser que lo convenza en la hora, ¿cómo era? En la hora 17, a las 5 de la tarde. O sea, antitos de morir. Me refiero a Mateo 20, capítulo, Mateo 20, los obreros de la viña. El Señor le da 5 oportunidades, según Mateo 20, los obreros de la viña. Le da 5 oportunidades para que esta persona tenga la oportunidad de que recibe mucho conocimiento, y el Espíritu de Dios sí sabe cómo está ese corazón ahí adentro. Entonces, cuando ese corazón ya está derrotado, el Espíritu de Dios lo sella y saca el pecado, saca este espíritu maligno y lo mete en el cuerpo de Jesús, y esta persona se le ilumina su corazón por la salvación. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la predestinación? Lo que tiene que ver es que esta persona que fue impactado a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, en una de esas lo salvó. Entonces esa persona, en ese transitar de ese conocimiento con mucho poder y por medio de la palabra profundamente y bien amarrada con la misma idea que hay en toda la palabra de Dios, como por ejemplo en Isaías 31:31, ¿verdad? Que dice, básicamente, he sido como un marido para ustedes. Este es el nuevo pacto que haré con ustedes, ¿verdad? Entonces, está por todos lados los sabores de la salvación. Entonces, la persona, esa persona que es nacida de nuevo, el Señor la predestinó no solamente para que se fuera salvo, sino que en este proceso de recibir tanta información, lo preparó para ser un evangelista, para ser un ministro de la palabra con mucho poder. Lo predestinó para ir a predicar a su metro cuadrado, a su familia inmediata. Lo predestinó para ir a predicar esta salvación. Lo que quiero decir es que no es que él venía predestinado para ser salvo. No, él era exactamente igual que todos los hombres. Pero en esta oportunidad que esta persona tuvo, puede ser solamente una vez y ya es impactado su corazón y le es revelado la salvación. Pero es tanto el agradecimiento que esta persona tiene que el Señor lo capacita y ya lo predestina, a eso sí, lo predestina para comunicar este conocimiento de la verdad con profundidad a sus seres queridos, a su metro cuadrado. De eso estoy hablando. Voy a parar aquí porque quiero agregar el concepto de la blasfemia del Espíritu Santo, que está de la mano de esto último que acabo de hablar.